ojo, chavales, porque en el día de hoy el Fútbol Club Barcelona ha conseguido una victoria vital por un solo gol frente al Rayo Vallecano. Un encuentro que a priori parecía que el Fútbol Club Barcelona lo iba a tener muy sencillito. Se estaban enfrentando contra el Rayo Vallecano, un club que se está centrando demasiado esta temporada en la Conference League. Han tenido que jugar este jueves pasado un partido muy importante para clasificarse a la siguiente ronda, a los cuartos de final, y que en la liga pues como que les estaba lastrando bastante el jugar tantas competiciones a la vez en el mismo año. Y pues están luchando por tratar de no descender. Desgraciadamente un club como el Rayo Vallecano no tiene plantilla suficiente para competirte en las tres competiciones. La sorpresa fue que hoy el Rayo Vallecano no solo es que no haya jugado mal, sino que yo creo que han hecho un partido bastante bueno, pero es que además se han merecido la victoria por encima del Fútbol Club Barcelona. Yo creo que el Rayo Vallecano en gran parte de las fases del partido ha sido muy superior al Barça. Han tenido ocasiones clave de gol y ha sido Joan García el único que ha mantenido la portería a cero, porque es que el Barça ya ha estado horripilantemente mal. Vamos a analizar un poquito el partido por encima. Vamos a hablar de algunos jugadores, chavales, algunos nombres propios de este encuentro, porque la verdad es que tiene bastante tela. Primero de todo, en la primera parte, tengo que decir que el Barça en líneas generales ha estado bastante bien. No es ese despiporre que tuvimos en la recta final de la segunda parte, donde el Rayo llegaba como le daba la gana, pero también tuvo alguna que otra ocasión de peligro. Sobre todo yo te diría que el punto débil del Barça en esta primera mitad fue las bandas. Los dos laterales, chavales, entre que Rafinha y Lamine han defendido poquito en el día de hoy, y que los laterales que tenían tampoco es que destaquen por ser unas murallas defensivas, como es el caso de Ronald Araujo y Joao Cancelo, hacía que los delanteros del Rayo le ganaran la espalda con una facilidad pero tremenda, ¿no? En los primeros compases del encuentro tuvimos una ocasión ahí del Rayo Vallecano que se podría haber adelantado perfectamente en los primeros 5 minutos de partido. Si la llega a mandar para adentro, creo que fue Pedro Díaz el que acabó rematando, y la paró luego Joan García. Y ahí ya avisaba el Rayo de que iba a ser un partido muy complicado para los de Hansi Flick. Luego sí que es verdad que el Barça empezó a controlar un poco más el balón, empezó a controlar un poco más el partido, y ahí fue donde llegó el gol en los primeros 25 minutos. Hay que decir que este arranque de partido ha destacado por el lado del Rayo Vallecano, por el partido completamente asqueroso que se ha marcado Pathé Ciss, el defensa central senegalés del equipo vallecano. La verdad es que yo creo que le ha servido en bandeja de plata el partido al Barça, y que si no llega a ser por este jugador en concreto, seguramente este encuentro se hubiera ido pues a un resultado de 0-0, un empate y un pinchazo del FC Barcelona. Pero es que el jugador senegalés, primero de todo, tiene un error garrafal en la salida de balón en defensa, que aprovecha a Rafinha, que está muy listo él, y presionando ahí consigue llevarse el balón en una zona muy peligrosa. Se planta solo ante Augusto Batalla y falla en la primera ocasión del partido, que Rafinha no sería la primera que fallaría, porque hoy la verdad es que ha estado bastante mal de cara a portería. Minutos después, el mismo Pathé Ciss le hace un penalti a Lamine Yamal dentro del área. A ver, es un penaltito, hay que decir que no es un penalti claro, de que el tío se lance con todo y lo tumbe. Es un penaltito, pero ahí lo tendría que haber pitado el árbitro, y el Barça se podría haber adelantado desde los 11 metros perfectamente. El árbitro deja pasar este penalti, y Pathé Ciss ya lleva dos jugadas donde le ha cagado una completa barbaridad, porque le podría haber regalado ese primer gol a Rafinha y le podría haber regalado un penalti unos minutos más tarde. Y ya para acabar, para terminar de cerrar esta actuación esperpéntica, encima el gol del Barça lo marca Araujo en una jugada ensayada, en una jugada de córner. Mete el centro, Joao Cancelo desde el córner, lo remata Ronald Araujo, y el que lo estaba marcando, ¿quién era? Pathé Ciss, que salta horripilantemente mal. Yo no entiendo cómo un central grande, porque el tío es grande, ¿no?, te puede ir a rematar un balón así, te puede ir a sacar un córner de esta forma, ¿no? Araujo le gana la espalda sin ningún tipo de problemas, consigue meter el primer gol muy pegadito al palo. Y este sería el único gol que tuvimos en el partido, porque a pesar de que el Barça sí que es verdad que en esta primera parte yo creo que es el claro dominador. El Rayo tuvo alguna que otra ocasión, ya les digo, esa del principio, de Pedro Díaz, pero poquito más que destacar del Rayo Vallecano en esta primera parte. Sobre todo ha sido dominio del Barça. Ha tenido varias ocasiones Rafinha, que todas ha fallado. A mí la verdad me ha parecido de los peores partidos que yo le he visto a Rafinha con la camiseta del FC Barcelona. Porque fíjate que algo bueno que tenía Rafinha la temporada pasada con el Barça es que todas las ocasiones que tenía te las mandaba para adentro. Y eso era lo que le hacía destacar por encima del resto, ¿no? Que te daba una seguridad arriba espectacular. Y hoy yo creo que le ha faltado ese punch, ¿no? Le ha faltado ese tiro, esa calidad que nos había demostrado la temporada pasada, y que hizo que estuviera entre los grandes favoritos para llevarse el Balón de Oro. Luego también les tengo que destacar en esta primera parte Robert Lewandowski. De verdad, yo te lo digo, te pongo el partido, los primeros 45 minutos del Barça, la primera parte,
y te digo que está jugando Robert Lewandowski, ¿tú no me lo crees? Que Robert Lewandowski yo te diría que no ha tocado un balón en 45 minutos que ha estado en el campo. Así fue que Hansi Flick en el minuto 45 se lo cargó para meter a Ferran Torres. Es que me ha parecido dantesco. Ferran Torres también bastante mal, no tan desaparecido como Robert Lewandowski, pero tampoco quisiera nada del otro mundo. Lo más destacable de este Barça, sin ningún tipo de duda, es el centro del campo. A mí Fermín me ha gustado. Pedri ha estado decente, sin tampoco ser la divina papaya, la maravilla que nos tiene acostumbrados. Y Marc Bernal sí que ha tenido un partido un poco más flojete, ¿no? Y se terminó marchando lesionado en el minuto 60. Por la parte de Lamine Yamal, que no hemos comentado nada sobre este jugador. La primera parte de Sentilla, tuvo alguna ocasión que yo digo, bueno, mira, un buen centro por aquí. Creo que también se probó alguna vez desde fuera del área. Bueno, bastante sin más, provocó ese penalti de Pathé Ciss que no pitó el árbitro. Entonces esta primera parte decente. En la segunda, una calamidad. Es que ha estado completamente desaparecido. No ha hecho absolutamente nada Lamine Yamal en este encuentro. Y lo peor del Barça, sin ningún tipo de duda, los dos laterales, que ya lo estábamos comentando antes por ahí. Le ganaban la espalda como le daba la gana. E incluso Pau Cubarsí en la segunda mitad, que también bajó un poco. Y el mejor, sin ningún tipo de duda, Joan García, que les ha salvado en multitud de ocasiones. Y esta segunda parte, amigos, sí que yo te diría que antes les estaba comentando que para mí la primera fue dominio absoluto del FC Barcelona. La segunda, no hay ningún tipo de duda que el dominio ha sido del Rayo Vallecano. El Rayo ha tenido ocasiones en esta segunda mitad para irse ganando del Camp Nou. Es que hubiera sido una autentiquísima locura. El partidazo que se han marcado es increíble. Sí que es verdad que al Rayo Vallecano yo le he visto que le falta un delantero centro rematador. No tiene ningún delantero centro. El que más se acerca a ese perfil es el Alemão este, que es malo de cojones. Y a lo mejor el Jorge de Frutos. Pero es que Isi Palazón, que es el que estaba jugando de delantero hoy, no es delantero centro. Entonces tú no le puedes pedir a Isi Palazón que te meta 2 goles, 2, 3 goles contra el Barça, porque es que no te lo va a meter. No es un jugador rematador, no es un jugador que lo que te aporta el equipo sea solamente goles. De Frutos yo te diría que es lo mejor que tiene el Rayo Vallecano en ataque para marcar goles. Y aún así solamente pudo jugar pues la última media hora de partido, ¿no? Que entró desde el banquillo. Y Sergio Camello también, que en lo poco que jugó pues tampoco quisiera mucho. Jugadores que me hayan gustado del Rayo Vallecano en esta segunda parte, sobre todo Álvaro García. Creo que la entrada de Álvaro García le da un plus en el ataque al Rayo, sobre todo por su velocidad. Es un jugador muy chiquitito, muy rápido, muy veloz, muy ágil. Y que pues le ha ganado la espalda como le ha dado la gana tanto a Araujo en el lateral derecho como a Pau Cubarsí como central, que también se le ha liado en alguna que otra ocasión, generando muchísimas ocasiones claras de peligro que ha terminado rechazando casi todas Joan García. Para mí Joan García hoy perfectamente te hace una actuación de nivel top élite mundial. Es que yo muy pocas actuaciones de porteros te puedo destacar en esta temporada mejores que la de Joan García esta tarde. En la Liga Española porque está Thibaut Courtois, que todos estamos de acuerdo que es el mejor portero del mundo, seguramente el mejor portero de la historia, el mejor portero del multiverso. Pero Joan García, de verdad se lo digo, que si no llega a ser por él, el Barça estaría sufriendo una completísima locura. No tiene ningún tipo de sentido, amigos, cómo Joan García es capaz de salvarle partidos al Barça, que el Barça debería perder, porque es que el partido de hoy ha sido completamente dantesco, sobre todo la segunda mitad, donde el Rayo ha estado un poquito mejor y han generado más ocasiones. Los cambios del Barça tampoco que cambien mucho la película. De los cambios, pues Ferran Torres sin más. Marc Casado también pasó sin pena ni gloria por este partido, entró por Marc Bernal. Más o menos los dos creo que han dado en este encuentro en concreto un nivel bastante similar. Dani Olmo tampoco lo he visto muy activo en el partido. Marcus Rashford seguramente el jugador del Barça, de los cambios que ha metido el Barça, el que más ha dinamitado el encuentro, ¿no? Y que te ha generado ahí alguna ocasión de peligro, pero tampoco, es que Marcus Rashford tampoco ha estado a su mejor nivel. Y poquito más que comentarles por aquí. Yo creo que el Barça se lleva 3 puntos muy importantes, porque además este era un partido donde era para dejarse puntos. Es como, por ejemplo, este partido me ha recordado mucho al propio partido del Real Madrid contra el Rayo Vallecano. No sé si ustedes recuerdan ese encuentro donde el Rayo se pasó todo el partido defendiendo atrás y luego en el último segundo, con el tiempo añadido y tal, le hacen el penalti a Brahim Díaz de la patada en el pecho y ahí es donde marca el Madrid el gol de la victoria. Pues me ha recordado bastante porque este es un partido donde el Barça se tenía que dejar puntos sí o sí. Por el guión, por el poder del guión, el Barça hoy se tendría que haber dejado puntos, porque no han hecho un partido de mérito como para merecerse los 3 puntos, para merecerse la victoria. Y se han acabado salvando literalmente por el portero. Por el portero y por las cagadas defensivas del Pathé Ciss este, que bueno, que ha tenido yo creo que de los peores partidos en cuanto a nivel defensivo que yo le he visto a ningún jugador en toda la Liga Española. Vamos a ver qué sucede esta noche, amigos. Hoy, pues se viene maratón, ¿no? Porque tenemos este partido del FC Barcelona por la tarde, 1 de la tarde, vaya horario de mierda.
Y luego a la noche tenemos el derbi madrileño, del Real Madrid frente al Atlético de Madrid, que también lo estaremos retransmitiendo por aquí. Vamos a ver ese encuentro cómo acaba, un partido donde el Madrid se puede dejar puntos y donde el Barça podría aumentar su ventaja en esta liga. Y bueno, si les ha gustado este videito, ya saben que pueden dar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, y nos vemos, descansen por ahí, chavalada.